Antes de empezar con el video, quiero decir que todo esto es una locura, es un delirio total. Y espero que las actitudes de esta persona no inciten a otras personas a hacer lo mismo. Esta es la historia de Josh, el acosador de Nayeon. Josh tiene un canal de YouTube en donde ha subido múltiples videos. Según contó en su primer video, todo empezó en el año 2016, cuando se enamoró de Nayeon. Durante 3 años intentó contactarse con ella de manera online, pero no lo logró. Así que en octubre del 2019 viajó a Corea y grabó un video con la esperanza de que se vuelva viral y que Nayeon lo vea. En ese video cuenta cómo intentó contactar a Nayeon, que se comunicó con personas que le prometieron darle una carta que le escribió a ella, pero que como ella nunca lo contactó, sabe que no le llegó. Se mantuvo repartiendo copias de su carta a distintas personas en el barrio de Cheongdam que podrían entregársela a Nayeon y consiguiendo información sobre dónde vivía y los lugares a los cuales recurría. El video sumó muchas visitas, que era lo que él buscaba, pero las reacciones que obtuvo no eran las que esperaba, así que luego subió otro video. Habló de cómo los comentarios maliciosos y amenazas que recibía lo lastimaron y que no pensaba que las cosas iban a ser así. El 9 de diciembre del 2019, la cuenta oficial de Twice publica el siguiente tweet. El link enviaba a una declaración oficial de JYP, que decía así: Hola, somos JYP. Recientemente hemos sido advertidos del contenido acosador y los problemas que están avanzando relacionados con acoso a través de redes sociales y de la comunidad en línea. Estamos planeando tomar acciones preventivas para el artista mientras se solicitan acciones legales. Quisiéramos pedirles a los y las fans que informen activamente sobre los problemas relacionados con este tema y haremos todo lo posible para garantizar la seguridad del artista. Gracias. Josh vio esto y rápidamente respondió lo siguiente. No es sobre mí. Acabo de estar en el edificio de JYP hace 20 minutos. Me dijeron que Nayeon no estaba ahí hoy y que no sabían cuándo iría de nuevo, así que lo intentaré de nuevo mañana, supongo. Con suerte, podré hablar con ella pronto. Luego de esto, la noticia tuvo tanta relevancia que noticieros en Corea del Sur hablaban sobre el tema e incluso incluían el rostro de Josh. Nuevamente, él responde con un video de 40 minutos que actualmente fue borrado. Pero en ese video se defiende diciendo que todo era falso, que él no era un acosador, y que solo quería hablar con Nayeon, pero que no se lo permitían. Contó como siempre hablaba con la misma persona que trabajaba en JYP. Esta persona le dijo que no quería que esté dando vueltas por el vecindario, así que tomaría el regalo que tenía para Nayeon, para luego decirle que si volvía a verlo, llamaría a la policía. Josh cuenta que de todas maneras volvió al edificio de JYP para aclarar que lo que se decía en las noticias no era cierto, que nunca dijo que mataría a Nayeon porque es el amor de su vida y no quiere lastimarla. Cuando fue, la persona que trabajaba en JYP apareció con 2 policías, como dijo que lo haría. Josh intentó defenderse, porque resulta que había grabado el momento cuando el empleado de JYP dijo que tomaría sus regalos, y mostró la grabación a la policía. Se justificó diciendo que si a Nayeon la hubiese hecho sentir incómoda, podría habérselo dicho, ya que dejó su número de teléfono con el regalo. El 19 de diciembre, JYP publica un comunicado. Hola, somos JYP Entertainment. Con respecto al progreso de la acción tomada contra los problemas de acoso que le informamos anteriormente, hemos hecho una solicitud de custodia de protección a la policía local, y la custodia de protección se está implementando actualmente en el área cerca de la sede de JYP Entertainment y en el vecindario de Cheongdam. Además, los guardias la acompañarán a ella para todas sus actividades. Continuaremos revisando todas las medidas legales posibles que se puedan tomar, y planeamos tomar inmediatamente el nivel de acción más sólido una vez que se complete la revisión. El 1 de enero del 2020 hubo un incidente que involucraba a Josh y a Twice en un avión. Él consiguió subirse al mismo vuelo que Twice e incluso subió un video hablando al respecto. Dijo que viajó a Japón para luego tomarse el mismo vuelo que las miembros de Twice tomarían para volver a Corea del Sur. Afirma que fue el manager quien publicó la historia en Instagram que pedía que se vaya y las deje en paz, porque según él, lo vio. La historia era una foto que subió la cuenta oficial de Instagram de Twice de la ventana del avión con la frase: por favor vete a casa, por favor detente, por favor te lo ruego. Cuenta que se paró con su carta, caminó hacia donde estaba Nayeon y según él le pidió amablemente si podía leer su carta, cuando los managers se levantaron y lo atacaron.
dice que le gritó a Nayeon que lea su carta y que la amaba, así que afirma que ella sabe que él la ama. Josh declara que Nayeon todo el tiempo estaba dormida, pero supongo que es un protocolo que deben seguir cuando algo así ocurre. A partir de este incidente, JYP realizó una declaración pública el 1 de enero del 2020 al respecto. Hoy, al abordar un vuelo de regreso de Japón a Corea, un acosador de la integrante Twice, Nayeon, intentó acercarse a ella varias veces después de abordar. Pudimos responder a la situación de inmediato y Nayeon no sufrió daños, pero actualmente está bastante inquieta y ansiosa. Debido al incidente, Nayeon se encuentra actualmente bajo protección policial. Advertimos al acosador varias veces que detuviera sus acciones, pero ignoró nuevamente nuestras advertencias e intentó abrirse paso y levantó la voz, intensificando la situación con un comportamiento problemático. Como resultado, tomaremos el nivel más alto de acciones legales disponibles contra el acosador. Además, también estamos investigando la difusión ilegal de los horarios e información de vuelos de nuestros artistas. Especialmente después de esta perturbación reciente, estamos buscando una manera de poner fin a dicha actividad lo antes posible. Nos disculpamos sinceramente con los pasajeros en este vuelo por la perturbación causada por este incidente. Nos aseguraremos de que este problema no vuelva a ocurrir. El 5 de enero, Josh publicó un video en YouTube diciendo que deseaba que Nayeon se comunique con él, porque hasta ahora solo eran los managers que hablaron con él. Cuenta que estuvo caminando todo el día con cartas y un regalo que es para ella, con la esperanza de encontrarla o encontrar a alguien de confianza que pueda dárselo. En ese video dice que él desea escuchar de la misma Nayeon lo que quiera que haga, y si quiere que vuelva a Alemania, lo haría si ella se lo pide, pero obviamente la agencia no puede exponer a Nayeon a esta persona. También dice que escuchó rumores que decían que las miembros de Twice estaban decepcionadas de cómo los managers actuaron en el avión por atacarlo cuando él tenía buenas intenciones, lo cual hay muchas posibilidades de que sea falso. En otro video, muestra cuál es el regalo que tiene para Nayeon, y es un buzo, una sudadera, hoodie. Dijo que lo mostraba porque el envoltorio ya estaba bastante arruinado por llevarlo con él todo el día mientras camina. El 8 de enero, JYP publicó 2 comunicados, uno sobre la orden de restricción hacia Josh y otro hablando sobre las acciones que tomarían ante las personas que difundieron información sobre el vuelo de Twice. El comunicado decía: anteriormente, el acosador que intentaba acercarse a Nayeon continuamente fue advertido varias veces por orden policial para que no se acercara a ella. Sin embargo, el acosador continuamente realizó acciones que ignoraron las advertencias y abordó el avión el 1 de enero en el vuelo de regreso después de actividades en el extranjero. Intentó acercarse a Nayeon nuevamente y causó una gran perturbación en el vuelo. Y sobre la información del vuelo, dijeron: actualmente estamos verificando varias formas con respecto a la venta de información de vuelos y estamos revisando continuamente el potencial y el nivel de posibles acciones legales basadas en la información confirmada. Si infringen los datos personales debido a fugas ilegales y venta de información de vuelos, esto es una violación de la Ley de Protección de Información Personal y puede resultar en una multa de hasta 50 millones de wones, aproximadamente $42.500, o una prisión de hasta 5 años. Además, la adquisición ilegal de información sobre artistas puede ser una violación a la interferencia con los negocios de acuerdo con la ley penal, y esto también puede resultar en una multa de hasta 15 millones de wones, aproximadamente $12.700, o una pena de hasta 5 años. Más tarde, el 28 de enero, Josh publicó un video diciendo que estaba de vuelta en Alemania, pidiéndole perdón a Nayeon, diciendo que quería hacerla feliz, que no quería molestarla y que quería hablar con ella al respecto, porque había mucha información falsa sobre él. También le dijo que recibió mucho odio, pero que no se preocupe por él. El 18 de marzo, JYP comunica que Nayeon retiró la orden de restricción debido a problemas con su entrega, pero que procederán con ella nuevamente cuando el acosador llegue a Corea. Las medidas que se han tomado son que cuando el acosador llegue a Corea, el servicio de inmigración se contactará con el departamento de policía para detenerlo directamente en el aeropuerto. Después de ese suceso, y por los videos que él subió, se puede notar un cambio, como que se convenció a él mismo mucho más de esta locura. Tiene más videos en su canal, todos hablándole directamente a Nayeon, explicándole cosas, pidiéndole que se comunique con él, diciendo que es muy difícil para él no hablar con ella, que no puede dormir ni comer por eso. Comparte que habló con los consulados de Corea del Sur en Alemania para saber cuándo podrá viajar, y dijo que lo va a hacer el 15 de junio. Habló de cómo va a tener que hacer cuarentena cuando llegue al país y de cuánto dinero va a gastar. También le pidió que lo espere.
Es increíble cómo en estos videos habla como si ellos tuviesen una relación, que no puede ser porque otras personas no lo permiten. En un video titulado Nayeon quiere que vaya a Corea y estas son las razones, dice que está seguro de que le gusta a Nayeon. Está consciente de que tiene una orden de restricción, pero dice que no es de Nayeon, sino de JYP. Literalmente, dice que JYP está asustando a Nayeon porque ella va a dejar su trabajo si lo conoce y empiezan a salir. Admite haber publicado el número de Chaeyoung y que hay muchas noticias falsas sobre él, pero que Nayeon sabe que eso es falso y que él es buena persona. También por alguna razón dice que donó dinero a caridad, supongo para intentar demostrar que es buena persona, pero eso no lo hace. Y menciona que la razón principal por la que sabe que Nayeon quiere que vaya a Corea es porque tienen que hablar, y que si no quisiera que vaya a Corea ya se lo hubiese dicho a través de las formas de contacto que le dejó. El 1 de junio se hizo tendencia al hashtag #ProtectNayeon porque se viralizaron mensajes y un audio de Josh que decía graves amenazas hacia Nayeon. I said if Nayeon would secretly date behind my back without telling me or without talking to me about it, then I would kill her. But aside from that, I truly love her 100%, and it's just that if she would secretly date behind my back without telling me, without talking to me about it, then I would get so angry that I would probably kill her. So, yeah, aside from that, yeah, it's just like she would never secretly date behind my back, so there's no reason to worry. And I still truly love her, and hopefully me and her have a good future together. I would never hurt Nayeon, but if she dates secretly behind my back without talking with me about it, then of course, dude, are you fucking retarded, man? Are you fucking completely retarded? This is the most normal thing to do if someone betrays you. If your true love betrays you and she knows that you truly love her, and Nayeon knows that I truly love her, and if she would still date secretly behind my back, even though she knows, and she certainly knows because I talked to her during the airplane flight, then of course, what do you think? Stop being retarded, please, dude. How can you be so fucking stupid? I can't even... Poco después de las amenazas, aún siendo 1 de junio, publicó un video dirigido a Nayeon pidiendo que por favor se comunique con él, pero hablaban de como si tuviesen una relación y que ella lo estuviese ignorando. Le preguntaba si era la agencia que no le permitía hablarle, le pidió que le diga a los y las seguidoras que él es bueno para que dejen de verlo como mala persona, le dijo que se contactó con su hermana, pero que tampoco le respondió, así que le preguntó si ella tampoco tenía permitido hablarle. Insistía en que eran otras personas que no permitían que Nayeon se acerque a él o contactarlo, pero que debían comunicarse para resolver su relación. Una locura total. También dijo que volvería a Corea para buscarla, recorrería muchos lugares para comunicarse con ella, y también le pidió que diga sus verdaderos sentimientos hacia él y que se comunique de manera secreta con él, que la esperaría porque no siente amor de fan, siente amor verdadero hacia ella. Pero si se cumple lo que JYP dijo sobre que en el aeropuerto lo detendrían, esto no se cumpliría y Nayeon estaría la información que se tiene hasta ahora, y solo queda esperar.